En este video hablaremos sobre la gran importancia y el cómo vivió la sociedad ante estos movimientos políticos sociales, ideologías o ideales en estas fechas, así como acciones que llevaron a que sucediera lo que pasó en el país. Y también en esta presentación relataremos cronológicamente los hechos que sucedieron durante estos movimientos políticos sociales y el porqué de todos los hechos que acontecieron, los cuales son el republicanismo, federalismo y liberalismo en México en los años 1800. Para una mejor comprensión del tema es esencial el saber los siguientes conceptos. El republicanismo es una teoría política que propone y defiende la república como el modelo de gobierno óptimo para un Estado. El concepto federalismo dispone de una utilización recurrente en el campo de la política, dado que de esa manera se designa a una propuesta o una doctrina política que promueve que el poder deberá repartirse entre el gobierno central y el resto de los estados o provincias asociados al mismo. El liberalismo en el siglo XIX fue una corriente filosófica, política y económica que promovió la libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica, y la búsqueda del progreso material de los pueblos. La relación entre los sujetos y el poder da origen a lo que el filósofo llamó el contrato social. Con este trabajo logramos inducir el republicanismo, federalismo y neoliberalismo a través del tiempo, entender mejor el tema e informarnos mejor sobre este interesante proceso que vivió México, gracias a estas tres doctrinas y así comprender cómo ellas se han transformado a lo que tenemos actualmente de estas doctrinas en el país, así como el saber el funcionamiento de ellas y cómo llegaron a nuestro país, y también el saber los ideales que ellas traen a México y el cómo lo intentan adoptar a nuestra sociedad. Republicanismo. El republicanismo es una doctrina o corriente ideológica. Esta defiende, en contraposición a la monarquía, la república como forma de gobierno. A su vez, también promueve otros valores como la justicia y la igualdad. De forma simple pero inequívoca, hablar de republicanismo es hablar de una forma de gobierno en la que el poder no es detentado por un rey o dictador, sino que el jefe de la república es elegido por el pueblo a través del sufragio universal. Por otro lado, republicanismo entraña otra serie de cuestiones, como que el gobierno lo detenta el conjunto de la población y en búsqueda del interés general. Para Platón, la república era la forma deseable de gobierno, caracterizada por dividir a la población en tres grandes grupos. El primero en la cúspide, compuesto por los más capaces e inteligentes, que a su juicio eran filósofos. En un escalón intermedio, los guerreros, que no disponían de propiedades, sino que su valía y función era la de defender a la polis. Y, por último, en la base de la pirámide se encontraban los trabajadores y artesanos. Liberalismo. El liberalismo era la ideología dominante de la época. El liberalismo europeo ganó terreno en México durante las últimas décadas del siglo XVIII y en los años posteriores se manifestó en dos vertientes principales que hoy conocemos bajo las etiquetas de centralismo y federalismo. Su fuerza política representó los intereses del capital comercial, abrió el mercado con impuestos protectores y fomentó la producción de materias primas para la exportación, minera y agropecuaria. Creó nuevas fuentes de inversión, algunas no productivas, con la desamortización y nacionalización de los bienes de la Iglesia y las corporaciones civiles con el deslinde y venta de terrenos baldíos, medidas que favorecieron la especulación y el monopolio de tierras. Apoyó la construcción de ferrocarriles con una política definida, favoreció el consumo de importaciones suntuarias, proyectó futuras concesiones para fundar las primeras instituciones bancarias del país. El proyecto industrializador. La principal condición de este proyecto era estimular y convencer a los antiguos propietarios agrícolas y mineros de que transfirieran sus capitales a la construcción de fábricas textiles, transferencia que fracasó entre otras cosas por la aguda descapitalización que vivía el país. El proyecto industrializador también propuso la necesidad de estimular los sectores productivos naturales en la tradición mexicana, minera y agrícola, con la idea de crear un mercado nacional independiente y competitivo a nivel mundial.
Los más significativos militantes de estas ideas fueron Lucas Alemán y Esteban de Antuñano. Ambos estuvieron directamente relacionados a una práctica empresarial y política en consecuente con su ideología. El proyecto liberal. La otra alternativa de desarrollo planteada por los llamados liberales era aceptar la división internacional del trabajo que las potencias imponían. Esta tesis, fundada ideológicamente en el liberalismo económico, consideraba que unos países estaban destinados, por sus condiciones naturales, a ser productores de manufacturas y bienes de capital, mientras otros habían de serlo de materias primas. El libre comercio proveería a ambos tipos de naciones de los productos necesarios para su desarrollo y consumo internos. Como el proyecto industrializador no había sido totalmente concebido, fueron los artesanos y sus defensores político-legales quienes se inclinaron por el establecimiento de un sistema proteccionista y de prohibiciones que permitiera el afianzamiento de sus intereses corporativos. Liberalismo. El liberalismo era la ideología dominante de la época. El liberalismo europeo ganó terreno en México durante las últimas décadas del siglo XVIII y en los años posteriores se manifestó en dos vertientes principales que hoy conocemos bajo las etiquetas de centralismo y federalismo. El centralismo era la causa de los representantes de productores y propietarios indianos que se veían en peligro ante los embates del libre cambio. En consecuencia, su proyecto económico era el de una sociedad proteccionista que garantizara un desarrollo nacional autónomo y fuerte. La segunda bandera, el federalismo, estaba representada por los sectores modernizantes que aspiraban a la instauración del libre cambio y de nuevas formas de producción y de comercialización. Finalmente, el renacimiento de la lucha liberal de 1856 a 1857 sepultó las esperanzas de los industriales que prosiguieron luchando por mantener sus factorías como una tasa de ganancia mínima.